Dios les bendiga a todos. Reciban un cordial saludo de su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera, pastor de la Iglesia de Dios, Mission Board, Senda de Justicia en el pueblo de Cagua. Para ustedes, queridos hermanos, que nos sintonizan cada fin de semana donde transmitimos aquí en Puerto Rico, fuera del país, incluyendo a Panamá, donde se retransmite este programa para todos ustedes. Un cordial saludo en esta tarde del Señor. Quiero orar y ir rápidamente a lo que hemos preparado para este día y quiero invocar el nombre del Señor para que nos dirija en todo lo que vamos a hacer, para darle siempre a Él la gloria. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos en esta hermosa tarde una vez más poder transmitir a través de las ondas radiales, televisivas, poder llegar a los lugares donde a ti te ha placido que este programa llegue. Concede en esta hora que sea de bendición y edificación para todos los oyentes, para todos los videntes también. Concede en esta hora, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de la palabra que vamos a compartir. Toda gloria y honra se la damos a usted en el nombre de Jesús. Amén. Le envío un cordial saludo a nombre de la Iglesia Senda de Justicia, a nuestros queridos hermanos allí en nuestra congregación. Como siempre, un caluroso saludo en el amor del Señor. A los que nos escriben y nos sintonizan cada fin de semana, para ustedes, hermanos, nuestro respeto y agradecimiento de poder compartir con ustedes a través de esta plataforma que al Señor le ha placido pues concedernos hasta el día de hoy poder transmitir este programa. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón. En el programa pasado estuve compartiendo la historia de Esther y Mardoqueo, lo que ocurrió en sus tiempos. Y el sábado pasado, fin de semana pasado, estuve afectado de salud, por eso el programa no pudo salir en vivo, pero retransmitimos el último programa para beneficio de aquellos que no lo pudieron escuchar anteriormente. Recuerde que este programa se sube a la plataforma de Telegram y usted puede encontrar en Telegram bajo el nombre Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, nuestro canal donde subimos este programa para que lo pueda escuchar nuevamente. Si lo está escuchando por radio, pues lo pueda ver, pueda ver las imágenes que se presentan y también pueda compartirlo. Así que recuerde que está en la plataforma de Telegram bajo el nombre Ven Señor Jesús. Esto lo hacemos así porque previamente teníamos en el canal de YouTube, pero nos cancelaron el canal debido al contenido que hablamos a través de este programa, y que ciertamente pues además de que tomamos tratamos de tomar las precauciones en la forma de decir las cosas, porque sabemos que hay una mordaza por parte de la Big Tech. No obstante, es muy delicado el proceso. Hasta el día de hoy en Telegram pues podemos tener un lugar donde compartir el programa. Estamos examinando otra plataforma, no obstante, mientras tanto usted lo puede conseguir ahí bajo el nombre Ven Señor Jesús. Bien, voy a la escritura de lo que Dios puso en mi corazón para el día de hoy. Se encuentra en el libro de Génesis y quiero compartir con ustedes, amados hermanos, el capítulo 18, versos 16 al 33, que lee así en el nombre del Trino Dios. Y vi, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Escuche eso de nuevo. Así dijo el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios: no la destruiré, si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Escuche, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Esto es Abraham. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. Y dijo Dios: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Quiero compartir con ustedes, amados hermanos, esta porción de la Escritura que me parece muy adecuada para el momento que estamos viviendo. Definitivamente me parece que vemos en la Escritura un ejemplo de una visitación de Dios a este hombre que Dios lo llama su amigo. Y encontramos en los evangelios este mismo término que usa Jesús para referirse a los que guardan su palabra, ¿verdad? Y ciertamente ya no los llama siervos, sino amigos. Hay una relación íntima, hay una apertura de Dios hacia sus amigos, como lo vemos en este pasaje aquí en Génesis. Ciertamente, porque dijo Dios: no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Y es las mismas palabras o muy parecidas a las que escuchamos del Señor Jesucristo en los evangelios. Ciertamente, cuando él menciona
que el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a los amigos Dios le da a conocer lo que va a hacer. Y nos ha dado Dios a conocer a través de la escritura apocalíptica, ciertamente todo lo que está en la agenda de Dios para que tenga cumplimiento en el mundo. Por eso al día de hoy estamos viendo toda esta circunstancia dentro de lo que es el escenario mundial, cayendo cada pieza de rompecabezas en su lugar, y no nos debe esto en alguna forma conducir a impresionarnos, porque ya previamente el Señor lo había adelantado. No obstante, cuando Dios le da a Abraham esta información de lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, por su grave pecado, recuerde que esta determinación de Dios lo podemos ver en el carácter de la justicia de Dios, de que Dios tiene que castigar el pecado. Había dado Dios ciertamente una cantidad de tiempo para que estas naciones se volvieran, o estas ciudades se volvieran a Dios. No obstante, no hay aquí quien haga lo bueno. Y miremos que la ofensa es grande, la ofensa de estas ciudades es grande, y podemos suponer cuando escuchamos la voz de Dios, cuando el Señor dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta, pudiéramos nosotros suponer que este clamor vino de muchas fuentes, y queremos pensar que pudo ciertamente, amados hermanos, clamar la misma justicia de Dios contra Sodoma y Gomorra. Pudo haber clamado la propia justicia de Dios contra Sodoma y Gomorra, porque la justicia es uno de los atributos del Dios que nosotros servimos. También pudiéramos suponer que seres angelicales que miraban estas ciudades clamaron por la condición de pecado y la ofensa que se había levantado contra Dios. Pudiéramos suponer también un clamor de las víctimas de la depravación de Sodoma y Gomorra, que pudieron estar clamando también en la presencia de Dios. Y pudiéramos pensar y suponer también un clamor de la creación misma, porque la creación es afectada por la transgresión antinatural de estas ciudades. Así que cuando miramos en este contexto, amados hermanos, estas palabras del Señor, cuando Él dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta, ciertamente no nos da en detalle la escritura, y por eso pues traemos esto como una posible clamores, ¿verdad? Una posible explicación. No obstante, no lo damos como un hecho, porque la escritura no lo determina así. Ahora, los juicios del Señor son verdaderos y justos. Lo encontramos en el Salmo 19, verso 9. Y quiero que usted sepa que cuando Dios determina pasar juicio sobre Sodoma y Gomorra, este juicio Dios lo emite basado en un conocimiento directo y preciso, porque ante los ojos de Dios todo está abierto. Así que es importante que nosotros podamos entender, cuando Dios determina enviar un juicio, no debe quedar duda de que Dios es un Dios de justicia, y que Dios no emitiría un juicio de forma, vamos a decir, sin el preciso conocimiento de lo que está ocurriendo en ese lugar o con esa persona. En el verso 23 en adelante, que lo leímos,
dice la escritura, y retomo, que hubo un momento donde se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. A esto ciertamente no voy a entrar en detalle de darle una explicación, pero vemos aquí una aparición de Dios para visitar a Abraham. Algunos estudiosos del pasaje entienden que esta aparición es posiblemente la aparición del Hijo de Dios previo a su encarnación. ¿Y por qué se piensa esto? Bueno, porque dice la Escritura que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero al Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Así que muchos estudiosos del pasaje piensan que quien vino a tener esta interacción con Abraham fue el Verbo de Dios de forma anticipada a su encarnación. Así que estos dos hombres se apartan, y el tercer hombre que se nos presenta en este cuadro es una aparición de Dios en forma de hombre para hablar con su amigo Abraham. Y mire lo que dice el verso. Y se acercó Abraham a Jehová. Y qué interesante, amados hermanos, que cuando tenemos una relación de intimidad con Dios, nos podemos acercar a Dios para hacer una oración de intercesión eficaz. Para hacer una oración de intercesión eficaz es necesario que nos acerquemos a Dios y que oremos conforme al corazón de Dios. Abraham levanta esta oración de intercesión ante Dios basada en la justicia de Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Está Abraham recordándole a Jehová su propia naturaleza y principio. Repito, está Abraham recordándole a Jehová Dios su propia naturaleza y principio. Es notorio que Dios es el juez de toda la tierra y Abraham le está diciendo a Dios en forma de pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Abraham pensó que Dios, como juez justo, no podía castigar al inocente de la misma manera que castigaba al culpable, y eso es cierto. Así que emprende una oración eficaz, sabiendo cómo es Dios, conociendo el corazón de Dios y cómo Dios trabaja en las circunstancias. Entonces nuestra oración debe estar, amados hermanos, alineada para que oremos conforme a lo que conocemos de nuestro Dios. Y por eso es importante conocer los atributos de Dios para que podamos nosotros saber el Dios que nosotros servimos y conocer la palabra de Dios para que podamos hacer una oración o orar, mejor dicho, e interceder en la presencia de Dios conforme al conocimiento de cómo es Dios. Y lo encontramos en Josafat, que utilizó también el conocimiento dentro de su oración en 2 de Crónicas capítulo 20. Amado hermano, y es extraordinario que Abraham miró la justicia de Dios y sabía que él no podía castigar al inocente con el culpable. Así que emite una oración eficaz porque sabe cómo Dios trabaja en medio de las circunstancias. La oración eficaz no mira en lo que Dios hace como si fuera un observador pasivo. Es decir, no nos quedamos de forma pasiva, que lo estaba explicando en el programa pasado, en la grada, viendo todo el escenario de lo que está ocurriendo en el mundo en este instante, para nosotros meramente
como observadores, decir pues que Dios haga como Él quiera hacer. Eso sería algo muy genérico y hasta cierto punto muy insensible, porque ciertamente si Dios permite que avance esta agenda globalista para implementarse en el mundo, estando la iglesia aquí, la iglesia también ciertamente va a recibir el azote de lo que va a ser todas estas medidas, que se van a implementar y que ciertamente van a impactar de forma negativa a los hijos de Dios también. Así que Abraham apela a la justicia de Dios, apela a que conoce cómo Dios opera, y ciertamente entra en recordarle a Dios en oración como un agente activo. Se para en la brecha para clamar por Sodoma y Gomorra. Entienda lo siguiente: Sodoma y Gomorra, si lo analizamos, no hay una razón lógica para que Abraham clame por una gente que está viviendo en maldad delante de Dios. No hay una razón lógica para que este hombre emita un clamor. Lo único que podemos inferir por lo cual Abraham clama por ello es porque ciertamente es un hombre sensible a la situación de la humanidad y clama en la presencia de Dios, ciertamente porque está dolido con ver la destrucción aún del impío. Siente compasión por los pecadores de Sodoma y Gomorra. Observe que cuando Abraham hace este clamor, él no ora pidiendo al Señor que saque a su sobrino Lot primero, y que envíe el juicio, punto. Saca a mi sobrino y envía el juicio. No, vemos un hombre sensible, muy sensible, que siente compasión por los pecadores e intercede por ellos. Entonces entra en este proceso de intercesión que me parece, y estoy recomendando humildemente a todos los ministros, hermanos, amigos que nos escuchan, que pasemos la voz y que ciertamente de la misma forma que Esther y Mardoqueo en el plan diabólico de Amán en aquel momento histórico entraron en la presencia de Dios en oración y en ayuno para interceder en la presencia de Dios para que Dios se compadeciera de las circunstancias que estaban viviendo los judíos allí. Ciertamente miremos que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y que la intercesión en ayuno de Esther y de Mardoqueo, respectivamente, las personas que estaban bajo su liderazgo, que se solidarizaron con este llamado, quiero que usted vea que este ayuno y oración fue sumamente eficaz, de tal manera que a través de esa oración y ese ayuno se cambió el curso de la historia. Escuche, se cambió el curso de las circunstancias, se cambió el curso de lo que estaba en proceso de ejecutarse. Dios detuvo los planes diabólicos de Amán, y Dios lo dejó en vergüenza. Entonces miremos que en los tiempos de Abraham, Abraham se para en la brecha a interceder por Sodoma y Gomorra, dos ciudades que estaban, amados hermanos, hundidas en la depravación. Desde el menor hasta el mayor estaban hundidos en la depravación. No obstante, Abraham clama por estas dos ciudades porque sentía compasión por todas estas vidas que iban a perecer por causa de este juicio que Dios iba a enviar. Así que comienza a clamar y pide por 50 justos. Mire dónde se agarra. Dios, si hubiera 50 justos dentro de la ciudad, ¿tú no perdonarías esta ciudad, estas dos ciudades? Así que se acerca en intercesión
eh, y ora según la revelada naturaleza y voluntad de Dios. Y mire lo que dice la escritura, Dios estuvo de acuerdo con él, porque él estaba orando conforme a la naturaleza de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios estuvo de acuerdo con él? Porque cuando escuchamos la respuesta de Dios a Abraham, cuando Dios le contesta, si hubieran ahí 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Observe que la contestación de Dios es afirmativa al clamor de Abraham. Por estos 50 justos, Dios perdonaría las dos ciudades. No obstante, las circunstancias es que no habían 50 justos en ella. Así que como no habían 50 justos, pues ciertamente no podía Dios moverse a perdonar estas dos ciudades. Así que Abraham entra en lo que nosotros en el lenguaje puertorriqueño llamamos un regateo respetuoso, porque siempre miramos en el contexto de la Biblia de relato que él se refiere a Dios con mucho respeto, y así nos deberíamos conducir nosotros delante de la presencia de nuestro Dios. Y le dice a Dios, entonces si se hallaran allí 45 justos, destruiría por aquellos 5 toda la ciudad. Es decir, faltando 5 y hubieran allí 45, vas a destruir como quiera la ciudad. Y dijo Dios, no la destruiré si hallare allí 45. Y encontramos entonces los próximos oraciones de este párrafo que encontramos en los versos 23 al verso 33. Ciertamente que Dios le deja saber a Abraham que si hubiera por allí 45 justos, no lo destruiría. Si hubiera allí 40 justos, no lo destruiría. Y sigue bajando la cifra. Ciertamente vemos una intercesión consistente. Abraham pudo haber desistido. Inmediatamente Dios le dijo que no habían allí 50 justos. Abraham pudo haber aludido a que sacara a su sobrino y que mandara el juicio. No obstante, observe la enseñanza profunda que encontramos en estos pasajes cuando miramos que Abraham siguió intercediendo y no se dio por vencido, sino que continuó intercediendo en la presencia de Dios, pidiendo a Dios misericordia para estas dos ciudades. Mire cómo se refiere a Dios: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Una forma, amados hermanos, que da cátedra a cada uno de nosotros de cómo debemos conducirnos en la presencia de Dios. Yo a veces escucho gente orando y hablando con Dios de una forma muy inapropiada, irreverente e irrespetuosa. Y debemos acordarnos siempre con quién estamos hablando. Así que Abraham siguió su intercesión con una humildad valiente. Habló siempre y se refirió con humildad, pero con valentía. No fue orgulloso ni arrogante delante de Dios, pero siguió intercediendo. Así que en ninguna parte de la oración, escuche esto, en ninguna parte de la oración, Abraham se dedica a preguntarle a Dios por qué, y tampoco le demandó a Dios explicaciones, sino que meramente se enfocó en suplicar, en interceder. Ciertamente, amados hermanos, una oración de intercesión, no dándose por vencido ante las primeras circunstancias presentadas por Dios. Así que por un mediador o por un intercesor, es importante que el mediador o intercesor sea sensible, y en el momento de orar, amados hermanos, piense en el destino eterno de esos hombres que van a ser aniquilados, de esa gente que va a perecer. Y por eso estamos haciendo este llamado, porque ciertamente
nosotros no debemos pensar únicamente, iglesia, en nosotros, en nuestros familiares, sino en un mundo que está sumergido en tiniebla, en un mundo que el diablo, el Señor lo reprenda, lo lleva cautivo, ciertamente en rebelión contra Dios, y que Dios nos ha puesto aquí en la tierra como sal en medio de la tierra para que cumplamos una función. Y me parece que este relato de Abraham puede muy bien ilustrarnos a nosotros, y el de Esther y Mardoqueo, por supuesto, nos pueden ilustrar a nosotros cómo nosotros podemos ejercer esa función de intercesión. Me parece sumamente importante recalcar, amados hermanos, que no debemos rendirnos, que debemos ser consistentes en la oración, en el ayuno, en la intercesión, en conducirnos de una forma respetuosa en la presencia de Dios, pero con una sensibilidad, porque todas estas almas que perecieron en el periodo que pudiéramos denominar como el periodo de la plaga, que se llevó a muchas vidas en estos últimos años, ciertamente todas estas vidas, las que no están en Cristo, usted sabe cuál es el lugar hacia donde van dirigidas estas personas, y ciertamente nosotros tenemos que ejercer nuestra función y responsabilidad de clamar por estas almas y sentir compasión por el pecador, definitivamente pidiéndole a Dios que brinde oportunidad, o extienda una oportunidad para que el mundo se arrepiente, el mundo que está fuera de los caminos de Dios. Así que me parece ciertamente importante que en un momento como el que estamos viviendo, nosotros podamos pararnos en la brecha. Dios, fíjese, le comunica esta información a su amigo Abraham, y podemos pensar y podemos deducir y hacer una inferencia en relación a esta información que Dios le comparte a Abraham. Pudiéramos pensar que Dios, cuando comparte esta información, también pudo haber querido que el corazón de Abraham se convirtiera en un corazón de un intercesor, un corazón al cual le importa tanto la gente que están hechas a imagen y semejanza de Dios, que va a trabajar duro, para interceder por una ciudad que merecía juicio. Escuche bien, podemos pensar que Dios le compartió esta información a Abraham porque también quería desarrollar un corazón sensible, un corazón de un intercesor que iba a trabajar duro para interceder en la presencia de Dios a favor de una ciudad que merecía el juicio. Así que pudiéramos llegar a la conclusión nosotros, dentro de un análisis o un estudio, ¿verdad? Que este era el corazón que Dios quería formar en el líder de una nación grande y fuerte, porque Abraham se constituía en el líder de esa multitud de millones de personas que vendrían posteriormente a él, y también serían alcanzados por la gracia de Cristo. No obstante, también en el líder de la nación de Israel, una nación grande y fuerte, porque Abraham es el precursor, es vamos a decir, la raíz de esta nación judía. Así que miremos nosotros que a pesar de que Abraham intercedió y ni tan siquiera se hallaron 10 personas justas en la ciudad, ciertamente Dios preparó el corazón de Abraham como un corazón de un intercesor que sentía amor, compasión, así como vemos en la persona de Jesucristo. Pudiéramos decir que Abraham pudiera ser tipo de Jesús
en calidad de intercesor, porque vemos a Jesús, amados hermanos, quien es un intercesor actuar. Recuerde que la misión de Jesús no ha terminado, pudiéramos definir así, porque a pesar de que terminó y consumó la obra allí en la cruz del Calvario, ascendió a los cielos y dice la Escritura que está allí intercediendo por nosotros. Así que Dios se despide, se va, y Abraham vuelve a su lugar. Y ciertamente la enseñanza importante que queremos recalcar es que Dios sí hubiera perdonado, repito, Dios sí hubiera perdonado si hubiera hallado allí 10 justos en Sodoma. Y la pregunta que me corresponde hacer a los oyentes y a los televidentes de este programa: ¿hallará Dios 10 justos sobre la nación de los Estados Unidos y sobre Puerto Rico y sobre Panamá y los demás países que estén allí humillados ante Dios, intercediendo a Dios por su nación, intercediendo a Dios para que refrene esta obra diabólica de la élite globalista, que a todas luces hemos explicado que es el equipo de trabajo del anticristo y que prepara el escenario para la aparición del anticristo? Y la pregunta es: ¿encontrará Dios gente como Abraham que se paren en la brecha a interceder? ¿Hallará Dios por lo menos 10 justos, como vemos en el pasaje bíblico? Porque ciertamente si Dios en calidad de su atributo de justicia haya unos pocos justos dentro de estas naciones, pudiéramos pensar y pudiéramos partir de la premisa bíblica que Dios puede refrenar el juicio que ya está, en mi opinión, y esto es una opinión de este servidor, encaminado para el mundo entero. Mientras la iglesia está aquí, y si la iglesia cumple la función para lo cual ha sido puesta sobre la faz de la tierra. Es por eso que quiero cerrar este segmento de esta reflexión diciéndole a los hermanos que nos escuchan que ciertamente nosotros tenemos que ser insistentes en la presencia de Dios, postrarnos en la presencia de Dios en ayuno y oración, y ciertamente clamar, porque si no clamamos, amados hermanos, y nos quedamos indiferentes, insensibles, ciertamente van a venir días muy duros que ya están agendados en esta agenda diabólica, satánica de la élite globalista, y que estarán golpeando el mundo muy pronto. Muy pronto, yo no diría que ya están golpeando, porque ya comenzaron a golpear, pero irá esto en un aumento muy rápido. Y lo que estamos pidiendo a la gente que nos escucha es que podamos entender que la oración eficaz del justo puede mucho. Es que podamos entender que Dios es un Dios de justicia y que por unos pocos Dios puede refrenar la agenda diabólica. El único que lo puede hacer es Dios, pero nosotros tenemos la función de hacer lo que hizo Abraham, pararnos en la brecha, hacer lo que hizo Esther y Mardoqueo, pararnos en la brecha en ayuno y oración, humillarnos ante la presencia de Dios y clamar. Y me parece que mucha gente que escucha no está interesada, están totalmente en desintonía de lo que está próximo a suceder. Entro a las noticias para mostrarles a ustedes, amados hermanos, cómo esta misma condición de inmoralidad está permeando en nuestros días y cómo este juicio ciertamente de Dios puede seguir en aumento y que puede impactar de forma dolorosa, incluyendo a la iglesia que va a estar y está todavía en el mundo. Dice El Nuevo Día: expertos perciben preocupante alza en el consumo de videojuegos y pornografía entre menores de edad. El aislamiento debido a la demia, digo demia para abreviar el término, la demia del 19 fácilmente dio acceso a todos los niños debido al ocio y otros factores
que exacerbaron estas conductas, dice la noticia. Y pues estamos viendo cómo la niñez, nuestros niños, nuestros jóvenes, cada vez más se hunden en estos pecados que van a traer juicio sobre los países. Y quiero que usted vea que detrás de todo esto no podemos nosotros ignorar que esto es parte de un plan muy bien concertado para hundir la niñez, para hacer esta generación una dependiente del sistema digital, que cada vez más dependamos de utilizar estas herramientas y familiarizarnos con ellas. Recuerde que esto tiene como producto el que en Apocalipsis 13 se nos dice que se va a implantar una marca. Y entendamos nosotros que esta marca muy bien puede ser una marca digital en la mano derecha o en la frente, que va a poder ser detectada por el sistema de computadoras, y que a través de esta marca solamente la gente va a poder comprar y vender, como lo dice la Escritura. Así que para que llegue ahí, anticipadamente esta agenda va preparando, acomodando la sociedad, familiarizándola, de tal manera que se perciba como algo natural, normal, que la gente no se escandalice, que la gente lo vea con naturalidad. Y precisamente eso es lo que estamos viendo. Por otro lado, estamos viendo cómo esta agenda provee para que haya ocio en la niñez y que busquen refugiarse en la internet, de tal manera que, siendo este ambiente un ambiente muy peligroso, riesgoso, para entrar en contacto con material pornográfico, para entrar en contacto con material nocivo, pues ciertamente, amados hermanos, una vez nuestros niños tienen exposición a este tipo de material, se exacerban unos deseos internos, se despiertan unos deseos internos, y recuerde que a la medida que una persona ve este tipo de material, se genera una autogratificación, y esa autogratificación va a reforzar esa conducta para que vuelva ahí nuevamente a buscar la gratificación nuevamente. Y esto pues conduce eventualmente a lo que en el lenguaje pueblerino se le llama una adicción, en el lenguaje profesional se le llama una dependencia, pero en el lenguaje pueblerino se le llama una adicción. Precisamente tenemos ya una población adicta a las redes, tenemos una población adicta a la pornografía, tenemos una población cada vez que va hundiéndose más, pero ahora se nos dice que nuestros niños están hundiéndose cada vez más también en esta línea de conducta, y me parece que esto traerá unas consecuencias fatales, y es por eso la importancia y la urgencia de que la iglesia despierte y entienda que estamos aquí para cumplir una función. Mientras esto está sucediendo, el primer líder de la iglesia católica a nivel internacional, ni tan siquiera quiero mencionar su nombre, pero ustedes saben a quién me refiero. Miremos entonces que ahora este señor acaba de nombrar a un jesuita que es pro las siglas que definen la conducta que Dios aborrece. Este señor, que tampoco voy a mencionar su nombre, usted lo puede estar viendo ahí en pantalla, formará parte del su C9, Consejo de Cardenales, con la finalidad, recuerde que este líder de la Iglesia Católica Romana actual está llevando una agenda muy activa, muy pro anticristo, y que ciertamente no me quedaría a mí, en lo personal, la menor duda de creer que pudiera ser el falso profeta. No obstante, no lo podemos decir categóricamente porque no sería correcto, pero no descartarlo tampoco.
pero miremos la agenda que está llevando, porque por su fruto lo podemos conocer. Así que ahora determina este señor nombrar a este jesuita pro las siglas de esta población que practica todas estas conductas aborrecibles ante Dios. Ahora este señor formará parte del Consejo de Cardenales, mientras ciertamente el líder de la Iglesia Católica busca reiniciar la posición católica sobre la conducta homosexual, pues ahora busca aliados para que ciertamente avance esta reiniciación dentro de la Iglesia Católica. Y exhortamos a todos los católicos que puedan escucharme en esta hora, que realmente están buscando a Dios, porque no me queda la menor duda de que dentro de, aún en ciertas religiones, hay gente que está ahí porque le enseñaron eso por tradición, y que ciertamente es importante que usted salga de ahí y corra a Cristo. No le estamos vendiendo aquí en este programa una religión. Yo no soy religioso ni estoy aquí para vender una religión. Estamos aquí proclamando el que usted corra a Cristo, el que usted tenga una relación personal con Cristo, el que usted se vuelva al Señor Jesucristo de todo corazón. Solo en Jesús hay salvación. No hay salvación a través de ninguno de los santos. No hay salvación a través de todos los ídolos que ha levantado esta institución religiosa. Solamente en Jesús hay salvación. Y esta salvación solamente se puede echar mano de ella a través del arrepentimiento de los pecados, de creer en el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó el tercer día y que está vivo a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Así que cuando usted corre y echa mano de esta salvación gratuita que extiende Dios mientras esté extendida, usted puede todavía salir de lo que es los rituales, la religión, de lo que es los rituales culturales, y correr rápidamente mientras todavía usted tiene tiempo de salir de una institución como esta y de cualquiera otra que esté fuera de la línea bíblica, para echar mano de la misericordia de Dios. Así que mientras el líder de la Iglesia Católica se fortalece con personas como este jesuita, que están a favor y que favorecen ciertamente el que se abra la puerta de la institución o de la Iglesia Católica a todo este tipo de comportamiento, pues ciertamente les recuerdo a todo aquel que todavía está ahí, que ama verdaderamente a Dios, que salga y corra y eche mano de la salvación por medio del Señor. Miremos en el tiempo que me queda ahora esta otra noticia de la OMS, que espera aprobar las cunas. Usted sabe cuál es el término completo, contra la plaga de Marburgo, en medio de un brote mortal. Así que estamos mirando que la organización OMS convocó una reunión urgente el martes para discutir un brote mortal de Marburg en África. Y miremos cómo el señor Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, está buscando ceder la soberanía en el campo de la salud a la OMS como precursor y como favorecedor del nuevo orden mundial. El señor Joe Biden trata de avanzar esta agenda en los Estados Unidos, y ciertamente, amados hermanos, si esto ocurriera así, que hay un debate actualmente porque se está trayendo por un sector de republicanos esto a debate para auscultar si el señor Joe Biden, en calidad de presidente, tiene la autoridad para poder ceder esa soberanía a la OMS. No obstante, esperemos y oremos para que no sea así. Vuelvo y repito, parémonos en la brecha, orar y ayunar para que Dios frene eso
y que no prospere todavía esa agenda diabólica que Joe Biden está adelantando en la nación americana. Así que miremos que esto prácticamente lo que anunciamos en el programa pasado, como el señor Bill Gates sigue manifestando que el mundo se debe preparar y ciertamente escribe un libro donde da su versión de lo que él propone que se implemente para de esa manera atajar según su eh, explicación y narrativa. Y recuerde que esta narrativa es una narrativa viciada porque lo que el señor Bill Gates plantea ciertamente es algo que está aliado a la agenda globalista. Y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando se defina cuál va a ser la agenda de la élite globalista para llevarla a implementarla sobre el mundo, el señor Bill Gates simplemente está trayendo un adelanto de lo que él plantea como persona que debe implementarse. Me parece que pudiera eso, si la iglesia no ora y ayuna, estarse implementando dentro de muy poco tiempo. Así que todos tenemos que unirnos y pedirle al Señor que esto no avance, porque quiero mostrarles a ustedes cómo Bill Gates en diferentes, amados hermanos, quiero mostrarles a ustedes cómo el señor Bill Gates goza de poder llegar a los medios de comunicación y cómo dentro de los medios de comunicación tiene totalmente una apertura para llevar a cabo la narrativa de lo que muy bien puede ser la élite globalista, porque me parece en lo personal que Bill Gates es una de las caras visibles de esta élite. Y dice esta agencia de noticias, Bill Gates dice que el mundo necesita prepararse para la próxima demia, ya que será provocada por el hombre. Y nos está diciendo que será provocada por el hombre. Y le pregunto yo a usted, la que acabamos de vivir hace un poco tiempo atrás. No he dicho aquí en este programa y en esta plataforma radial del programa Ven Señor Jesús que fue provocada por el hombre. Pues mire, ahora se está diciendo de frente y claramente que esta próxima va a ser provocada por la mano del hombre. Otra agencia de noticias, la predicción de Bill Gates, la próxima demia será artificial y provocada por el hombre. Así que ya ha salido a predecir lo que se augura será dentro de muy poco tiempo. La predicción de Bill Gates, la próxima demia será artificial y provocada. Todos los medios, amado hermano, todos los medios, diferentes medios, para que usted, traigo esto para que usted pueda ver cómo ciertamente los medios de comunicación cubren lo que quieren cubrir, pero no hablan de aquellas otras posiciones que nosotros estamos ciertamente denunciando y que denuncian otros ministros y otros sectores del país que, aunque no sean cristianos, están despiertos, como mostré a aquella periodista en el programa pasado que hizo un tremendo resumen de cómo se está llevando a cabo esta agenda. Pasaba yo por San Patricio Plaza aquí en Guaynabo, Puerto Rico, y comparto con ustedes para que usted vea cómo ciertamente todos estos símbolos satánicos están puestos en las paredes de San Patricio Plaza. El ojo que todo lo ve, usted lo ve ahí a mano izquierda. Este segundo que dice anuncia una bebida, quiero que usted vea cómo hay una cara diabólica ahí dentro de esa bebida y cómo hay una especie de gente adorando no a Dios, sino, observe, bajo los efectos del alcohol, rindiendo como una especie de adoración o tributo a la oscuridad. Vemos en la tercera imagen de izquierda a derecha, un ser con dos alas caído, que muy bien puede ser representativo de Satanás. Vemos una figura de oscura, ¿verdad? En la última de la derecha, de estas figuras que invocan todo aquello que es oscuro y que
está precisamente en un tamaño a todo color y espléndidamente grande en San Patricio Plaza. También miraba yo y ocultaba, a ver si lo puedo poner un poquito más cerca, esta parte aquí, para que ustedes puedan ver cómo se pudiera ver en esta área donde dice Party City, ojos, los ojos, todos estos son ojos que usted puede ver ahí, cómo está forrado de ojos, y puede ver a su mano izquierda donde está Office Depot, un símbolo totalmente pagano, diabólico, con el ojo también, con figuras del gallo que se usan en los rituales satánicos. Y todo esto a vivo y a todo color, ahí en San Patricio Plaza en Guaynabo. Y como he dicho en programas anteriores, como todo esto está tomando auge, quiero mostrarle ahora, ciertamente, amados hermanos, cómo sigue avanzando la unificación de Israel con naciones árabes. Y todo esto también nos avisa que se prepara el escenario para lo que va a ser este acuerdo que el anticristo va a lograr para que haya una paz efímera en esta región. Así que mire cómo se va cuadrando ciertamente el panorama. Es ciertamente impresionante nosotros poder ver cómo va esto avanzando y cómo vamos a ver rápidamente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Sale esta semana la noticia del colapso de 2 bancos tras aumento de las tasas de interés y causa pánico en Wall Street. Así que pudiera ser este el comienzo visible del colapso que hemos estado anunciando en este programa, porque hemos explicado en programas anteriores que cuando lo miramos en el capítulo 2 de Daniel y miramos que se muestra en los pies de la imagen que Dios le muestra en sueño a Nabucodonosor y que le muestra a Daniel también la imagen y le da la interpretación. Y miremos la interpretación, que los pies de la imagen representan el último imperio mundial que viene sobre la faz de toda la tierra. Y yo he explicado en programas anteriores y resumo que para que pueda surgir un imperio global tiene que caer el que actualmente lidera el mundo en términos monetarios, en términos económicos y militar, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando entra el señor Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos de una forma que me parece a mí que no fue legítima, esa es mi opinión muy personal, para mí no es legítimo, me parece que aquí se violentó el sistema de lo que nosotros conocemos como el poder del pueblo para elegir. No obstante, haciendo esa opinión muy personal a un lado, miremos entonces que Joe Biden, como lo hemos explicado aquí en programas anteriores, adelanta la agenda y hemos traído noticias para explicarle a ustedes cómo se bota el dinero en una guerra en Ucrania, cómo se pasa millones de dólares en una guerra en Ucrania, a una guerra que ciertamente me parece que es estéril, y que en alguna manera tenemos que preguntarnos a dónde va a tener toda esta millonada de dólares, porque pudiera estarse dando un traslado de dinero del pueblo a Ucrania para que el presidente de Ucrania se convierta en el que custodie toda esta millonada de dólares para que luego que ellos quiebren el mundo, entonces ellos tengan del lado de allá a quien va a dividir ese bizcocho de millones de dólares a todos los que se van a quedar en la posición de la élite. Así que ellos se pudieran estar muy bien enriqueciendo a través de este traslado de millones de dólares para justificarlo con esta guerra estéril y que el dinero se esté traspasando a Ucrania y Ucrania se convierta en un agente de recoger todas estas millones de dólares que vienen de todos los países del mundo para finalmente que toda esta élite, una vez ejecuten la quiebra a nivel global para hacer un reseteo,
y levantar ese nuevo orden mundial, pues ciertamente tengan todo el dinero del lado de ellos allá y se lo reparten. Así que mientras Joe Biden manda millones de dólares para allá, entran en colapso estos bancos y no sabemos, ¿verdad?, cómo esto va a terminar. No obstante, no me sorprendería de que termine como lo hemos estado explicando, porque pensamos que esto va avanzando, que esto va a paso veloz. Se me acabó el tiempo. Quiero pedirle a usted, amado hermano, y terminé este programa nuevamente recalcando la urgencia de que haya un remanente de iglesia orando y ayunando e intercediendo en la presencia de Dios. Le invito a que si usted es un hombre y una mujer temerosa de Dios, usted invite a aquella gente temerosa de Dios a orar y ayunar, porque todavía estamos aquí y todavía por unos pocos Dios puede refrenar, entorpecerle la agenda a esta élite para que no pueda avanzar e implementarse como ellos quieren hacerlo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concederme una vez más poder compartir a través del programa Ven Señor Jesús esta información. Pedimos que sea de bendición y que pueda en esta hora traer entendimiento al pueblo que nos escucha. Concede que si en esta hora hubiera alguien que todavía no se haya reconciliado contigo, corra a tus pies y lo haga urgentemente. Bendice a los oyentes, a los televidentes y concede, Padre, que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Cierro, amado hermano, dejándoles saber que a veces la gente se comunica a través de la emisora o escriba a la emisora. Escríbanos directamente al 787-314-7850, 787-314-7850 o a nuestro correo electrónico revjuliorivera@yahoo.com, revjuliorivera@yahoo.com. Nosotros le contestaremos a la brevedad posible, y si usted quiere que oremos, pues también puede comunicarse a través de estos medios, y de esa manera nosotros nos estaremos comunicando para orar. Le dejo hasta el próximo programa, si el Señor les permite. La paz del Señor con todos ustedes. Dios les bendiga.